Hola a todos, todas y todes. Espero que estén teniendo un muy buen retorno académico después de esta paralización. Yo soy Paula y hoy día voy a estar realizando la ayudantía de Erving Goffman. Bueno, para comenzar, ¿quién es Erving Goffman? Erving Goffman fue un sociólogo que se dedicó al estudio de las interacciones y conductas sociales, considerándose uno de los pioneros de lo que actualmente conocemos como microsociología. En otras palabras, Goffman se dedicaba al estudio de cómo las personas interactúan entre sí en el espacio social. En cuanto a sus estudios, estudió en la Universidad de Chicago y obtuvo su maestría en artes en la Universidad de Toronto. Y para efectos del curso y también como la biografía de Goffman, es importante mencionar que el autor es parte de lo que consideramos la Escuela de Chicago. Bueno, Goffman cuenta con dos obras principales. La primera sería la presentación de la persona en la vida cotidiana y la segunda es el estigma de la identidad deteriorada. Bueno, en esta ayudantía intentaré realizarle un resumen de ambos textos y partiré por la presentación de la persona en la vida cotidiana. Bueno, en este texto, Goffman nos presenta lo que sería la sociología dramatúrgica. ¿Qué es la sociología dramatúrgica? La sociología dramatúrgica es una metáfora utilizada por Goffman donde se comprende el mundo social como una escena teatral. En esta analogía que determina Goffman, el mundo social consta de diversos roles, guiones, personajes y espacios que uno debe seguir para llegar a una óptima interacción social. De esta manera, se entiende el mundo social como una puesta en escena teatral donde cada quien adopta un papel predeterminado. Bueno, dentro de la sociología dramatúrgica, como les mencioné, Goffman realiza esta comparación con una escena de teatro. ¿Por qué? Porque en la escena de teatro, argumenta Goffman, al igual que en el mundo social, las personas cuentan con un rol determinado, con un guión determinado, con un personaje y se comportan de cierta manera dentro de la escena. Y el fracasar en este papel con el que uno cuenta conlleva un fracaso colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien fracasa o se sale de su rol em, dentro de la interacción social, no solamente está cometiendo un error al nivel más individual, sino que es un error colectivo, ya que toda la escena se viene abajo. No se puede continuar la interacción de la misma manera después de un fracaso. Bueno, ¿qué conlleva el mundo social? El mundo social, en primer lugar, cuenta con un rol, que el rol vendría siendo la presentación de la persona al mundo social. En esto que se considera la vestimenta, la corporalidad, la manera de comunicación de la persona, lo que dice la persona, etc. Es mediante el rol que la persona construye una fachada sobre sí misma y se muestra frente al resto del equipo. ¿Qué es el equipo? El equipo es el grupo de personas que se encuentran en esta interacción, donde todos cooperan entre sí para la mantención de la interacción misma. En esta interacción se cuenta con un pacto de solidaridad. ¿Qué quiere decir este pacto de solidaridad? Que toda persona debe seguir con su rol y todo el resto del equipo espera que cada uno de estos miembros cumplan con su rol y no se salgan. Ahora, cabe mencionar aquí que el hecho de que exista un pacto de solidaridad no quiere decir que sea irrompible. Sin embargo, es lo esperado. El espacio es el lugar en el que se desarrolla la interacción y donde los actores se encuentran cara a cara. Y las normas socialmente aceptables son aquellas normativas que regulan el comportamiento esperado de la persona. Es en base a estas normas, perdón, que, que la persona construye su fachada. Las personas, al momento de adherirse a su rol, toman en cuenta estas normativas y estas expectativas que se tienen sobre ellas para desenvolverse en este espacio. El fracaso. El fracaso involucra el momento en el cual un individuo sale de su rol y comete una falta en este. Tal comportamiento no es una falla individual, sino que involucra la ruptura del espacio social. Bueno, como les explicaba antes, cuando se llega al fracaso, em,
no estamos hablando solamente de un fracaso individual, diría Goffman, sino que estamos hablando de una ruptura del espacio social, donde todo el equipo, por decirlo de alguna manera, fracasa. Que sería básicamente lo que pasaría en una obra de teatro. Una vez que una persona se sale de su actuación y se sale de su personaje, em, no se puede continuar con la escena de la misma manera porque hubo una ruptura. Bueno, ¿dónde observamos esto? En todo, básicamente. Esta teoría de Goffman, lo entretenido, creo yo, de esta, es que se puede aplicar a todo comportamiento, a tu comportamiento como amiga, a tu comportamiento como estudiante, comportamiento como hija, como padre, como madre, etcétera. Sin embargo, yo creo que el más obvio de todo y con el que es más fácil entender esto es el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio uno cuenta con, con un rol, que sería tu rol de estudiante, donde te tienes que vestir como estudiante, te tienes que comunicar como estudiante, y la manera en la que te relacionas con el resto de personas en el colegio no es la misma. La manera en la que yo me comunico con mis pares en el colegio no es la misma forma en la que yo me comunico con la o el profesor. Y también el hecho de que uno, entre comillas, fracase como estudiante o cometa una falta, em, involucra un castigo, que en este caso podría ser, en el caso del colegio, puede ser un reto por parte del profesor, un timbre en la libreta, llamado al apoderado, etcétera. Hay un castigo en cuanto a tu fracaso, que es algo que también menciona Kaufman dentro de esta teoría, que el fracaso puede involucrar un castigo, que sería lo que pasaría en el colegio, ¿no? Si uno falla como estudiante, por decirlo de alguna manera, existe una penitencia por eso. Bueno, eso sería en cuanto a la presentación de la persona en la vida cotidiana. Y ahora voy a pasar con el segundo texto, que es el estigma de la identidad deteriorada. En primer lugar, ¿qué es el estigma? El estigma es un atributo desacreditador que sitúa a la persona en una posición de inferioridad. Aquel individuo estigmatizado es tratado y visto por el resto de la sociedad como una otredad, perjudicando su identidad e interacciones sociales. Cabe aclarar aquí que el estigma nunca es dado solamente por un atributo que posee la persona. Esa es solamente la primera parte del estigma, sino que el estigma es un lenguaje de interacciones. ¿Qué quiere decir que el estigma es un lenguaje de interacciones? Que también es la imagen que la persona entendía como, entre comillas, normal, posee sobre la persona estigmatizada y la forma en la que se relacionan ambas en una interacción social. En palabras más simples, no es solamente el hecho de que la persona cuenta con un rasgo que lo hace estigmatizable, por decirlo de alguna manera, sino es la imagen que una persona entendida como normal, sería aquella persona que se ajusta a los parámetros esperados socialmente, tiene sobre la persona estigmatizada. Una persona normal cuenta con una imagen en torno a lo que es la persona estigmatizada y no se relaciona de la misma manera como se relacionaría con una persona normal. Aquí cabe hacer una aclaración, que Goffman, cuando se refiere a persona normal, hace alusión a esta persona que se ajustaría a lo que socialmente se espera de uno y responde a estas conductas esperadas socialmente. Bueno, aquí les puse una cita que creo que explica bien lo que es el estigma, que se las voy a leer. El término estigma será utilizado, pues, para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador. Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en sí mismo. Bueno, en esta cita le saqué una parte porque si no me iba a quedar muy larga, pero básicamente hace alusión a lo mismo que le estaba explicando antes, que el estigma no es solamente que la persona cuenta con un atributo que lo hace estigmatizable, sino que es toda la relación que se da en cuanto a esta persona. Bueno, existen tipos de estigma, que son tres. El primero es la dominación del cuerpo, que hace alusión a las deformidades y dismorfias físicas. Em, También están los defectos de carácter. Aquí les puse una cita del texto que puede explicar lo que es el estigma por defecto de carácter. Sin embargo, en palabras más simples puede ser como un defecto del carácter es un defecto, entre comillas, en la personalidad de la persona, si se quiere decir. Por ejemplo, Goffman aquí podría considerar em, una persona con vicios, una persona alcohólica, em,
dentro de un mundo neurotípico actualmente, eh, las neurodivergencias lamentablemente se considera como un estigma eh, por defectos de carácter. Y en estigmas tribales está como lo innato de la persona, si se quiere decir, que sería como la religión, la nacionalidad, la raza, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las variaciones y los orígenes del estigma? Esto es un repaso muy rápido. En primer lugar, el estigma es un atributo descalificador que reduce a la persona en su calidad humana, lo que da paso a los distintos tipos de discriminación. Eh, bueno, aquí cabe destacar, perdón, que cuando una persona se ve estigmatizada, se encuentra bajo una percepción de inferioridad con respecto al resto, que sería precisamente lo que daría paso a estos distintos tipos de discriminación. En segundo lugar, una persona estigmatizada ve dañada su identidad y lo que entiende como el yo, pasando por periodos de aprendizaje y de cambios hacia su persona. Esto sería lo que Goffman denominaría como carrera moral. Que en otras palabras, y para explicarlo de mejor manera, es la construcción y desconstrucción del yo con la que la persona estigmatizada cuenta, encontrándose en periodos de cambio de su persona o de aprendizaje en cuanto a su estigma. Em, Siendo un poco redundante, la persona estigmatizada se ve en un constante periodo de construir su imagen en cuanto a ella misma y desconstruir su imagen en cuanto a ella misma, y esto eh, hace que se pierda del yo o que se encuentre con el yo. Entonces está constantemente en un periodo de aprendizaje, que también se puede dar en ciertos periodos, hay ciertos periodos en los que la persona no se encuentra en periodo de aprendizaje y hay otros en los que sí se puede encontrar en un periodo de aprendizaje en cuanto a su estigma. Bueno, en tercer lugar está que la persona estigmatizada aprenda a manejar la información con respecto a su estima, ya sea ocultándola, revelándola, etc. Este punto lo voy a dejar pendiente ya que en 2 diapos más, si no me equivoco, se los explico con más claridad. Y en cuarto lugar, que se relaciona mucho con lo primero que les mencioné, es que la autoestima de la persona se puede ver afectada al encontrarse en una situación de aislamiento en relación con el resto. Esto también hace referencia a que el estigma, como les mencionaba antes, no es solamente una cosa de atributos, sino que es una cosa de relación. Entonces, la persona estigmatizada se suele ver aislada por lo mismo, porque las personas no se relacionan de la misma manera como se relacionarían con una persona normal. Bueno, la identidad y tipos de identidad. Em, en la sociedad se cuenta con formas de categorizar a las personas y establecer qué es lo que consideramos normal. Al momento de encontrarnos cara a cara con alguien, contamos con anticipaciones que transforman en expectativas y demandas hacia la otra persona. La identidad social, muy en general, sería el primer alcance que tenemos de una persona, lo que podemos observar a primera vista, como cuando yo recién estoy conociendo a alguien, su manera de comunicarse, su manera de vestirse, me dicen algo y me dan unas expectativas en relación a esa persona, que sería lo que yo esperaría de esta persona. Em, bueno, la identidad social es lo que acabo de explicar. Y bueno, cabe recalcar aquí que uno siempre cuenta con estas expectativas, ya sea para la persona estigmatizada o para una persona entendida como normal. Después está la identidad social virtual. La identidad social virtual es la identidad anticipada que se le puede atribuir a un individuo, vinculándola con las demandas y expectativas que se poseen en cuanto a su persona. Em, Esto Goffman lo habla en su texto como una demanda y caracterización en esencia. ¿Qué quiere decir esto? Es como el primer encuentro que uno tiene con la persona. Em, Cuando yo conozco a alguien, la identidad social sería como yo lo vería a simple vista, como la primera imagen que puedo visualizar de la persona. En la identidad social virtual, yo pongo expectativas y caracterizo a esa persona, en el sentido de que yo espero que se comporte de cierta manera, yo espero que actúe de cierta manera, tengo demandas en cuanto a esta persona y le creo una caracterización en base a la imagen que me está dando. Y bueno, la identidad social real es la identidad con la que realmente cuenta la persona, que puede coincidir o no con la identidad social virtual. Em, la diferencia entre ambas es que
Claro, la identidad social virtual depende mucho de las demandas y caracterización que uno le dé a la persona en base a la imagen que le está dando, y la identidad social real es si realmente la persona es así o no, en el sentido de que puede, por ejemplo, en el caso de una persona estigmatizada puede ocultar su estigma si así lo quisiera, que lo veremos un poco adelante porque esto tiene sus peros, obviamente. Em, pero obviamente mis expectativas no siempre se cumplen con lo que realmente es la persona. Bueno, control de la información. Em, para entender el control de la información, primero hay que entender lo que Goffman denominaría como una persona desacreditada y una persona desacreditable. Eh, una persona es desacreditada cuando la diferencia se percibe de inmediato, y una persona es desacreditable si la diferencia es más difícil de percibir que a simple vista. Em, bueno, el control de la información se lleva en el segundo caso, en el caso de que una persona sea desacreditable, es decir, su estigma no es visto a simple vista. Em, ¿Y qué involucra el control de la información? El control de la información se da cuando una persona desacreditable administra la información entre lo que se espera de ella y lo que realmente es su identidad personal. ¿Qué quiere decir esto? La persona está constantemente intentando mantener su identidad personal, que sería la imagen con la que ella cuenta sobre sí misma, su biografía, sus características, toda su persona, es cómo se presenta esta persona, su corporalidad, todo, e intenta mantener un equilibrio entre esta identidad y las expectativas que socialmente se le han puesto a esta persona. De esta manera, la persona puede controlar la información, ya sea para ocultar su estigma, para relevar su estigma, para contarlo solamente a ciertas personas y otras personas que no lo saben. Quizás en ciertos contextos yo quiero decir mi estigma y en ciertos contextos no es necesario que yo diga mi estigma. Eso es el control de la información. Estoy en base a mi estigma, manejando lo que está a mi alcance para cumplir con una expectativa social y al mismo tiempo mantener una identidad personal. Eh, un ejemplo muy claro, yo creo, con respecto a esto que se me ocurrió mientras estaba haciendo la ayudantía, es lo que se suele dar en personas neurodivergentes, que es el masking, que uno, como persona neurodivergente, suele crear una fachada para adaptarse a un mundo neurotípico, en el sentido de que yo me adapto de cierta manera para que el resto de la gente eh, no comprenda que me estoy relacionando de una manera socialmente no esperada. Em, bueno, y para finalizar, les traje esta cita de Goffman, que sería, en el texto él menciona que este vendría siendo el rasgo sociológico de todo estigma, que se los voy a leer. Un individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social corriente posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza de nuestra atención y que, y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado que nos hacen sus restantes atributos. Posee un estigma, una indeseable diferencia que no habíamos previsto. Bueno, este es el rasgo sociológico del estigma. Quise terminar con esta cita ya que me parece interesante y importante para el curso. Em, ya que aquí Goffman menciona lo que les está intentando explicar hace un rato, que es básicamente que en una interacción uno siempre cuenta con expectativas hacia la otra persona, y una persona estigmatizada no cumple con esas expectativas para yo llevar a cabo una interacción social. Eh, y claro, aquí Goffman sostiene que si esta persona no fuera una persona estigmatizada, probablemente em, si esta persona no fuera una persona estigmatizada, probablemente podría comunicarme de la misma manera con la que me comunico con una persona normal. Bueno, eso sería en cuanto a la ayudantía. Muchas gracias por su atención. Espero que esta ayudantía les haya servido. Y, y bueno, cualquier duda, no duden en contactarnos a cualquiera del estrés, ya sea a mí, a Marcelo o a Iker. Y eso, les deseo una muy linda semana
y un muy buen retorno académico.